En el filo del amanecer, cuando los nevados aún guardan el sueño del cielo, los sacerdotes incas ascienden en silencio por las faldas de la Usangate. El viento les habla con voz antigua, un murmullo que vibra entre las piedras y los corazones. Amauta Kuntur camina al frente, su bastón de oro tocando el suelo con un ritmo que imita el pulso de la tierra. Tupac lo sigue, temblando entre el miedo y la fascinación, mientras Nina Sumac entona un canto casi imperceptible, que parece abrir un canal invisible entre los hombres y la montaña. Cada paso es una oración, cada respiración un pacto. Cuando llegan al umbral del santuario, el sol irrumpe detrás de los picos nevados, bañando sus rostros con fuego divino. El eco responde. Las montañas hablan. El temblor comenzó como un suspiro profundo en las entrañas de la tierra. Nadie habló. Los sacerdotes sintieron cómo el suelo latía bajo sus pies, un pulso grave que parecía responder al eco de su propio canto. Amauta Kuntur cerró los ojos, inclinando la frente hacia el suelo, y murmuró: "El Apu despierta". Tupac lo miró, paralizado entre el asombro y el miedo. Nina Sumac alzó su mano, dejando que las partículas de nieve danzaran sobre su piel, como si el aire mismo buscara comunicarse. De pronto, un sonido metálico emergió del interior de la montaña, una vibración tan pura que todos quedaron inmóviles. No era un ruido, era una voz. El Apu había hablado, y los hombres, por un instante, comprendieron su idioma. El viento cambió de dirección, trayendo un murmullo que parecía humano. Tupac escuchó su nombre entre las ráfagas, como si la montaña lo llamara directamente. Dio un paso adelante, temeroso. Amauta Kuntur lo detuvo con un gesto sereno, y sus palabras fueron tan suaves como el aire. No temas, hijo del amanecer. El Apu habla a quienes aún saben escuchar. Nina Sumac cerró los ojos y repitió la vibración con su voz, creando un eco armónico que se entrelazó con el soplo del viento. Entonces, una nube descendió lentamente desde la cumbre, formando un remolino luminoso sobre el altar. Parecía un espíritu hecho de vapor y canto. El silencio se transformó en adoración. El espíritu del Apu se manifestó en una corriente cálida que descendió desde el hielo. No era fuego, pero tenía la textura de la vida misma. Amauta Kuntur abrió los brazos y ofreció el bastón dorado al cielo. De la cima brotó un resplandor que hizo vibrar el aire. Nina Sumac cayó de rodillas, lágrimas recorriendo su rostro, mientras Tupac observaba incrédulo cómo las sombras alrededor parecían inclinarse. El maestro habló con voz profunda. Cuando el Apu respira, el tiempo se detiene. Somos solo su eco. Y el silencio posterior fue tan absoluto que incluso el viento contuvo su canto. Solo el latido de la montaña persistía, marcando el ritmo del universo. Cuando la luz se disipó, el mundo parecía distinto. Las piedras vibraban suavemente, como si guardaran la memoria de lo que habían oído. Amauta Kuntur bajó la cabeza y trazó un círculo sobre el suelo con su bastón, marcando el sitio donde la voz del Apu había nacido. Aquí hablará el futuro, dijo. Nina Sumac recogió un fragmento de roca, aún tibio, y lo guardó entre sus manos, como si protegiera una semilla. Tupac, todavía temblando, comprendió que su destino estaba sellado. Sería guardián de aquella palabra pétrea. Y así, bajo el cielo más puro, nació un pacto entre los hombres y la montaña
que nunca volvería a romperse. 5 siglos después, el viento aún canta sobre el Ausangate. La doctora Valeria Quispe ajusta su equipo sísmico mientras observa el mismo horizonte que los sacerdotes contemplaron siglos atrás. Las leyendas la acompañan desde niña, pero hoy busca señales, no mitos. Cada sensor enterrado en la nieve mide un temblor casi imperceptible, un pulso que parece provenir del corazón mismo de la montaña. A su lado, el doctor Luis Andrade revisa las lecturas con gesto escéptico, convencido de que todo tiene una explicación física. Pero cuando el monitor emite un sonido grave, idéntico a un canto prolongado, Valeria siente que algo despierta. No es superstición, es memoria. Y el Apu parece recordarla. El sonido volvió, más nítido esta vez, como una vibración profunda que subía desde las rocas. Valeria cerró los ojos para escuchar mejor. No era ruido sísmico. Era una frecuencia viva, con ritmo, con intención. Luis se inclinó sobre el equipo, intrigado, y la miró sin decir palabra. En la pantalla, las ondas formaban un patrón armónico, casi musical. Valeria recordó los relatos de su abuela, quien decía que las montañas respiraban cuando el mundo estaba en equilibrio. Un escalofrío la recorrió. Aquel sonido coincidía con el punto exacto donde, según los cronistas, los sacerdotes incas habían hablado con el Apu. Por primera vez, la ciencia y el mito compartían el mismo latín. El eco se transformó en una melodía subterránea, un pulso tan constante que parecía respirar. Valeria grabó los datos, pero lo que escuchó no se podía medir. Sintió una voz, no en los oídos, sino en la piel. Una vibración que le recordaba cantos antiguos. Luis observaba con asombro mientras la nieve afuera comenzaba a caer con un ritmo casi acompasado. ¿Y si son ecos de los rituales?, murmuró Valeria. Él sonrió con incredulidad, pero su mirada traicionó la duda. Por primera vez, el hombre de ciencia no encontraba palabras. Las montañas hablaban, y esta vez alguien estaba dispuesto a escucharlas con el corazón, y no solo con los instrumentos. Esa noche, Valeria no pudo dormir. Afuera, el viento soplaba con una cadencia que coincidía con las lecturas del día. Se levantó, tomó una linterna y salió del campamento. La montaña la esperaba, inmóvil y viva. A cada paso, el sonido se hacía más fuerte hasta que llegó a un peñasco cubierto de símbolos incas. Tocó la piedra y sintió una vibración cálida, como un corazón latiendo bajo la superficie. Luis la alcanzó, temblando por el frío. «Esto no puede ser casualidad», dijo. Ella asintió sin hablar. Frente a ellos, una grieta iluminada por la luna parecía abrirse como un ojo antiguo. El Apu los miraba. Cuando el primer rayo del amanecer tocó la grieta, el sonido cambió. Un eco grave, profundo, se expandió por todo el valle, como si la montaña suspirara al despertar. Valeria cayó de rodillas, abrumada por la magnitud de lo que oía. Luis, sin poder contenerse, grabó cada segundo, pero sus ojos revelaban algo más que asombro. Fe. Los sensores registraban una frecuencia idéntica a la de los cantos rituales incas, una vibración que parecía reconocerlos. En ese instante, el mito dejó de ser leyenda. La voz del Apu, dormida durante siglos, había vuelto a hablar. Esta vez, no a los sacerdotes, sino a los hijos de su memoria. Esa noche, mientras el viento rugía como un coro invisible, Valeria sintió que el tiempo se doblaba.
La vibración del Apu resonaba no solo en el suelo, sino dentro de su propio pecho. Cerró los ojos y vio figuras envueltas en túnicas rojas ascendiendo la montaña. Los sacerdotes del pasado. Reconoció a Amauta Kuntur, su mirada fija en un horizonte que parecía el mismo que ella contemplaba siglos después. El aire se volvió pesado, casi líquido. Luis intentó hablarle, pero su voz se desvaneció. La montaña había abierto un umbral, un corredor entre mundos. Valeria comprendió que no estaba estudiando al Apu. El Apu la estaba recordando. El sueño se convirtió en visión. Valeria caminó entre los antiguos. Los sintió reales, respirando el mismo aire que ella. Amauta Kuntur la miró sin sorpresa, como si la hubiera esperado durante 500 años. Tu sangre recuerda, le dijo con voz de trueno suave. Nina Sumac le ofreció una piedra brillante que latía como un corazón, mientras Tupac, el joven aprendiz, le sonreía con una inocencia que traspasaba el tiempo. Ella extendió la mano y sintió calor, vida, historia. Comprendió que su linaje provenía de aquellos guardianes del eco. Cuando despertó, la piedra estaba en su mano. Luis la observaba, incrédulo. Lo imposible había cruzado el umbral del sueño. El amanecer la encontró aún temblando. Valeria tenía la piedra en la mano, fría pero palpitante. Luis, desconcertado, revisó las cámaras térmicas y halló una anomalía, una figura luminosa junto a ella durante la noche. El registro mostraba formas humanas, imposibles de explicar. Valeria, con lágrimas silenciosas, comprendió que las montañas habían guardado algo más que minerales. Guardaban memoria. Los antiguos no desaparecieron, murmuró. Solo esperaban ser escuchados de nuevo. Luis no respondió. Por primera vez, la ciencia cayó ante lo sagrado, y el Apu, desde su cima, pareció sonreír con el amanecer. Esa tarde, el clima cambió repentinamente. Vientos furiosos descendieron del Apu como si el cielo quisiera hablar con fuerza. Valeria sostuvo la piedra y escuchó una frecuencia distinta, más urgente, más humana. Cerró los ojos y vio el rostro de Tupac, el joven aprendiz, que le pedía continuar el rito inconcluso. Luis trató de acercarse, pero un relámpago cayó cerca, abriendo una grieta en el suelo. De ella emanó un sonido como un canto coral. El pasado pedía completarse, y Valeria sabía que debía responder. Lo que los sacerdotes habían comenzado, ahora ella debía terminarlo, no con fe ciega, sino con comprensión. El viento se calmó tan rápido como había llegado. Un silencio abrumador cubrió el valle. Valeria, de rodillas, colocó la piedra en el centro de la grieta. Un haz de luz emergió suavemente, proyectando figuras danzantes que giraban como reflejos del pasado. Luis grabó en silencio, sabiendo que aquello no sería comprendido, pero debía ser preservado. La voz del Apu resonó una vez más, profunda, maternal. Todo lo que escucha, recuerda. Valeria cerró los ojos y sonrió. No había separación entre mito y ciencia, entre ayer y hoy. Solo una misma voz que seguía hablando desde el corazón del mundo. El descenso fue silencioso. La nieve crujía bajo los pasos de Valeria y Luis, pero el aire parecía cargado de algo más que frío. En su mochila, la piedra brillaba débilmente, como si aún respirara. Luis no hablaba, solo la miraba de reojo, intentando comprender lo que había visto. Al llegar al campamento base, Valeria encendió la radio
y comunicó al equipo científico en Cusco. Tenemos registros y evidencia visual, dijo con voz temblorosa. No mencionó la voz del Apu ni las sombras que los habían rodeado. Sabía que el mundo no estaba listo para escuchar lo que la montaña le había dicho. No todavía. De regreso en Cusco, los laboratorios se llenaron de murmullos. Las lecturas sísmicas eran imposibles, frecuencias regulares, con estructura armónica. Ningún fenómeno natural conocido las producía. Los colegas de Valeria la observaban con una mezcla de respeto y sospecha. Luis defendía los datos, pero evitaba mencionar la parte espiritual. Solo sigamos la evidencia, decía. Sin embargo, Valeria sabía que aquello no era una simple vibración. Era una voz antigua que había encontrado una forma moderna de expresarse. Por las noches, soñaba con Amauta Kuntur, que le repetía: el conocimiento sin memoria es silencio. Ella ya no podía fingir que no entendía. La noticia se filtró a la prensa. Titulares hablaban de una frecuencia divina en los Andes. Valeria se convirtió en el centro de atención, pero la mayoría la trataba como una mística disfrazada de científica. Las universidades pedían pruebas. Los escépticos exigían replicar los resultados. Luis intentó protegerla, pero la presión crecía. En una entrevista, Valeria declaró: no intento probar a los dioses, solo demostrar que la Tierra también tiene memoria. Sus palabras recorrieron el mundo. Algunos la veneraron, otros la ridiculizaron. Sin embargo, en el fondo, el Apu seguía llamándola, y ella sabía que debía volver. Esa noche, sola en su apartamento, Valeria encendió los equipos portátiles y reprodujo las grabaciones originales. El sonido llenó la habitación. Una vibración grave, continua, que se transformó lentamente en una melodía. Las luces titilaron. En el reflejo del ventanal, Valeria vio las montañas, aunque estaba en la ciudad. La voz del Apu resonó una vez más cercana que nunca. El eco viaja donde hay quien lo escuche. Ella comprendió que la conexión no dependía del lugar, sino del vínculo. Las montañas podían hablar incluso a través del concreto. Y ella, una descendiente de los Amautas, era su intérprete final. A la mañana siguiente, Valeria tomó una decisión. Reunió a su equipo y anunció un nuevo ascenso a la Usangate. Esta vez, no como experimento, sino como ceremonia. Luis la miró en silencio. Sabía que nada podría detenerla. La ciencia observa, dijo ella. Pero yo necesito responder. Mientras preparaban los equipos, la frecuencia volvió a escucharse en las grabaciones, como si el Apu hubiera oído su decisión. Afuera, el cielo del Cusco ardía en tonos rojos. El viaje hacia el corazón del mito y de sí misma estaba por comenzar de nuevo. Y esta vez el mundo entero escucharía. El amanecer cubría los Andes con una luz dorada y silenciosa. Valeria ascendía junto a su nuevo equipo, acompañada por Luis, quien ya no era solo científico, sino creyente de lo imposible. El aire era delgado, cargado de presagios. Cada paso la acercaba no solo a la cima, sino a su origen. En su pecho, la piedra que había traído del Apu vibraba suavemente, como un corazón que respondía al llamado de otro punto. Los monitores detectaban una frecuencia creciente, un pulso que coincidía con su respiración. «Nos está esperando», susurró Luis. Valeria sonrió con serenidad, sabiendo que el conocimiento, cuando es verdadero, siempre regresa a su fuente. El viento cambió de tono cuando alcanzaron la meseta del templo antiguo. Allí,
Entre piedras cubiertas de musgo y nieve, Valeria colocó los nuevos sensores junto al altar donde, siglos antes, Amauta Kuntur había hablado con el Apu. Los instrumentos emitieron un zumbido grave. La frecuencia era perfecta. Luis observó los datos en su monitor y quedó inmóvil. Las ondas formaban símbolos, idénticos a los grabados en las rocas. «No puede ser coincidencia», murmuró. Valeria tocó el suelo y la vibración subió por su brazo como un saludo familiar. El Apu reconocía a su hija. La montaña estaba viva y ella estaba lista para escucharla otra vez. El sonido se transformó en un canto. No provenía de los instrumentos, sino de la tierra misma. Valeria reconoció las notas. Era la melodía que había oído en sus sueños, la voz del Apu que unía los tiempos. De pronto, vio las siluetas de los antiguos sacerdotes caminando entre los copos de nieve, translúcidos, pero reales. Amauta Kuntur la miró y asintió, mientras Nina Sumac extendía sus brazos al cielo. Luis cayó de rodillas, abrumado por la belleza. Valeria entendió entonces que la montaña no pedía adoración, sino memoria. La ciencia y el espíritu no estaban en guerra. Eran las dos mitades del mismo eco. Una ráfaga de viento los envolvió. Los antiguos se acercaron, y Valeria sintió su presencia rodeándola como un abrazo. «El eco debe continuar», dijo Amauta Kuntur, su voz resonando dentro de su mente. Ella comprendió. Debía llevar aquel conocimiento al mundo, no como mito, sino como verdad viva. Luis miraba a su alrededor, incapaz de mover palabra. La piedra volvió a brillar, y una esfera de luz los cubrió. En ese instante, Valeria sintió que su corazón y el de la montaña latían al mismo ritmo. El límite entre los siglos se rompió. El eco ancestral había sido restaurado. Cuando la luz se desvaneció, el valle quedó en calma. La nieve caía lentamente, como si el mundo respirara en paz. Valeria permaneció en silencio, sosteniendo la piedra apagada entre las manos. Luis la observó, con lágrimas en los ojos, sabiendo que ningún registro, por preciso que fuera, podría contener lo que habían vivido. «El Apu habló», dijo ella, «y esta vez lo escuchamos todos». Las montañas respondieron con un eco profundo que se extendió más allá del valle. No fue un temblor, fue una bienvenida. El conocimiento y la fe se abrazaron por fin, bajo el mismo cielo que los había separado durante siglos. El descenso fue distinto esta vez. No había prisa, ni miedo, solo una calma profunda que envolvía todo. Valeria caminaba en silencio, escuchando el viento como si aún llevara dentro la voz del Apu. Luis avanzaba detrás, grabando los sonidos, intentando capturar lo que no se puede medir. En el aire flotaba una melodía tenue, imposible de explicar. A lo lejos, el sol nacía sobre los glaciares, y cada rayo parecía una bendición. Valeria sabía que algo había cambiado en ellos. El conocimiento no se obtiene, se hereda. Y ahora, ambos eran herederos de un lenguaje que la ciencia apenas comenzaba a descifrar. Días después, ya en Cusco, Valeria y Luis presentaron sus resultados ante un auditorio lleno. Las ondas grabadas mostraban patrones armónicos imposibles de reproducir. «No son fallas geológicas», explicó Luis. «Es un ritmo orgánico». Valeria observó los rostros de los científicos, algunos fascinados, otros incrédulos. «El Apu nos habló», dijo finalmente. Un murmullo recorrió la sala. Nadie se atrevió a reír. La grabación se reprodujo, y el eco llenó la sala como una respiración antigua. Nadie supo qué decir. Por primera vez,
La ciencia escuchaba el alma del mundo y guardaba silencio. Esa noche, Valeria caminó sola por las calles antiguas del Cusco. Las piedras del camino parecían vibrar bajo sus pasos. Al pasar junto al Templo del Sol, sintió una corriente cálida subir desde el suelo, el mismo pulso que había sentido en el Ausangate. Levantó la vista. El cielo estaba lleno de estrellas, y por un instante creyó ver el perfil de Apu en la constelación del sur. Comprendió que el mensaje no era solo para ella. Era un llamado a recordar, a reconciliar al ser humano con la tierra que lo sostiene. Y mientras caminaba, el eco la seguía, suave, constante, eterno. Luis se quedó en el laboratorio durante días, revisando los datos una y otra vez. No encontraba errores. Finalmente lo admitió en su cuaderno. El fenómeno no tiene explicación convencional. Luego miró la grabación de Valeria en la montaña y sonrió con humildad. Ella tenía razón, murmuró. La ciencia no había fallado, solo había encontrado un límite nuevo, y en ese límite nacía la fe. Desde su ventana observó los cerros que rodeaban la ciudad, y por un momento le pareció oír un susurro entre los vientos. Tal vez, después de todo, la tierra no solo se estudiaba, también se escuchaba. Semanas después, Valeria subió sola al mirador más alto de la ciudad. En sus manos, la piedra del Apu, ya sin luz, pero cálida al tacto. El viento soplaba desde el sur, trayendo un murmullo familiar. Todo lo que escucha, recuerda, susurró al aire. Entonces comprendió. No debía conservar la piedra, sino devolverla. Con cuidado, la enterró entre las raíces de una vieja colle, símbolo de vida eterna. El cielo se abrió, y un rayo de luz descendió brevemente sobre ella. Sonrió. El eco seguiría su curso, resonando donde hubiera corazones dispuestos a oír. Los años pasaron como el fluir de un río antiguo. Valeria dedicó su vida a enseñar, no sobre los dioses, sino sobre el respeto al pulso de la tierra. Sus clases se llenaban de jóvenes que escuchaban más allá del sonido, aprendiendo a percibir la armonía oculta en todo punto. Luis continuó su labor en la universidad, defendiendo los hallazgos del Ausangate ante un mundo aún escéptico. Pero cuando ambos coincidían, bastaba una mirada para recordar lo vivido. Ninguna palabra podía nombrar aquel lenguaje, porque no era humano. Era el idioma del origen, el eco eterno que nunca se apaga. Una tarde, Valeria regresó sola al Ausangate. Ya no necesitaba instrumentos ni grabadoras, solo su respiración y la montaña. Subió lentamente, escuchando el viento con la misma devoción de antaño. En la cima, colocó una ofrenda de flores, maíz y un pequeño sensor solar. Símbolo del puente entre mundos. Cerró los ojos y habló al Apu con gratitud. No pidió respuestas. Sabía que el eco seguiría más allá de su voz, en cada paso de quienes aún recuerdan. El silencio que la envolvió no era vacío, sino plenitud. La montaña la había recibido de nuevo, como a una hija que vuelve al hogar. En Cusco, Luis observaba las lecturas de los sensores remotos instalados por Valeria. De pronto, una señal anómala apareció en pantalla. Una frecuencia perfecta, idéntica a la que habían registrado años atrás. Pero esta vez era más pura, más constante. Sonrió, sabiendo lo que significaba. «Está ahí, con él», murmuró. El Apu no había dejado de hablar. Solo había cambiado de voz. Luis levantó la vista hacia las montañas visibles desde su ventana,
y sintió una paz que nunca antes había sentido. La ciencia había cumplido su propósito: escuchar. Y en ese acto había encontrado su alma. Esa noche, mientras el cielo se encendía con relámpagos distantes, Valeria apareció en los sueños de Luis. No era un sueño común, sino una visión tan vívida que parecía real. Ella estaba de pie sobre la nieve, vestida con su poncho rojo, sosteniendo una antorcha de luz pura. El eco no termina, le dijo, solo cambia de forma. Luego, el viento se llevó su imagen, y el sonido del apú resonó una última vez en su mente. Luis despertó llorando, no de tristeza, sino de gratitud. Comprendió que el eco de la montaña no estaba en las rocas, sino en los corazones que saben escuchar. Al amanecer, el viento recorrió los valles como un suspiro de bienvenida. En el laboratorio, los sensores siguieron registrando aquella frecuencia armónica que ya nadie se atrevía a llamar anomalía. El eco se había vuelto parte del mundo. En cada montaña, en cada ola, en cada corazón que escucha con humildad, el apú continúa hablando. Valeria y Luis se convirtieron en leyenda, símbolos de una verdad olvidada, que la tierra no es objeto de estudio, sino compañera de existencia. Y mientras el sol se alzaba sobre el Ausangate, una nueva era comenzaba, tejida con el hilo invisible del sonido que nunca muere.